vuelo 1112, solicitando pista para aterrizar en el aeropuerto de Radio Pasión US. Permiso aprobado para que cumpla su misión. Bienvenido, Capitán José Luis Villanueva, en su programa Despegar a la Vida. Vuela alto, no para que el mundo te vea, sino para que tú veas el mundo. Presentado por Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Buena tarde, buen día o buena noche, dependiendo de dónde se encuentren. Bienvenidos a Despegar a la Vida. Mi nombre es José Luis Villanueva, como cada jueves a las 9 de la noche. Feliz de Despegar a la Vida. No olviden que este programa se transmite todos los jueves a las 9 de la noche y la repetición los domingos a las 8 de la noche en el horario del Centro de México, y posterior a ello puedes encontrar no solo el audio, sino el video de este programa en el canal de YouTube de Radio Pasión US, donde puedes teclear Despegar a la Vida y vas a encontrar como cualquier otro de los programas previos, donde platico temas diferentes que espero y deseo que puedan ser de utilidad para ti. El día de hoy, y después de ausentarme con ustedes unos días, les voy a platicar una gran aventura de la cual, como creo que puede sucedernos en el día a día, hay un gran aprendizaje. La intención de compartir cosas, para mí, tiene mucho que ver con las muchas preguntas que de una plática pueden surgir para que cada quien encuentre o no las respuestas que le tocan, porque a final de cuentas cada quien trae su propia historia, cada quien trae su propio vuelo, cada quien trae su propia carrera, y el día de hoy vamos a platicar cómo cada quien trae su propio ascenso a la montaña. ¿Por qué platico esto? Porque tengo la fortuna de, en días pasados, caminar y hacer un recorrido a un volcán que se llama el Volcán de Fuego en Acatenango, Guatemala, y de ahí surge la idea de los temas para el programa del día de hoy. Porque sin que mencione que es muy irónica la vida, también un ascenso a una montaña, en este caso a un volcán, tiene gran similitud con lo que yo les comparto en Despegar a la Vida, al respecto de que nuestra vida es un vuelo. Y todo lo que pasa desde que despegamos hasta que se termina este vuelo son aprendizajes que a veces compartimos con alguien, en otras ocasiones lo hacemos solos. A veces vamos en ascenso, otras veces en descenso. En algunas ocasiones vamos muy rápido, en otras ocasiones conviene ir despacio. Dentro de nuestro vuelo hay comparaciones que hacemos con otros aviones que van cerca o lejanos a nosotros. Dependiendo de dónde estemos volando y las medidas previas que hayamos decidido tomar, las decisiones y planes que hayamos hecho, es como el clima nos puede afectar. Y como estas cosas, en este viaje que hice recientemente, les quiero compartir cómo la vida nos sitúa constantemente en momentos que nos podemos permitir aprender. Y entonces, si bien yo sigo creyendo que nuestra vida es un vuelo y nos mantenemos volando mientras tengamos vida, ¿cómo les caería ahora el ejemplo de esto mismo, pero mientras caminamos ascendiendo una montaña, un cerro, un volcán o lo que ustedes quieran? Me refiero a este contacto con la naturaleza de manera directa, en el cual tienes que caminar hacia un punto y todo lo que vives desde el inicio de esa caminata hasta la cima o el punto más alto o el objetivo que te trazaste, y después al regreso, cuando llegando nuevamente a la base de esa montaña, de ese cerro, del volcán, termina el trayecto.
Y si lo ponemos en esa similitud con la vida, pues probablemente sea cuando termine la vida, pero no estamos hablando específicamente de el periodo de vida, sino los aprendizajes que hay mientras estamos viviendo. El que podamos identificar muchas cosas mientras vamos caminando es como darnos la oportunidad que mientras estamos viviendo nuestro día a día, abramos nuestra mente, nuestro corazón y nuestros sentidos para todo lo que en el día a día podemos aprender y que en muchas ocasiones se nos olvida. Y no porque querramos, sino porque estamos envueltos en tantas cosas, tantas ocupaciones, a veces muchas preocupaciones, que no le damos valor y no le dedicamos tiempo a ver, a sentir, a analizar todo lo que está pasando con nosotros y alrededor de nosotros. Por eso el día de hoy platiquemos cómo es la vida mientras caminamos en ascenso a una montaña. Y hay muchos aprendizajes en ello que son estos los que les quiero platicar. La realidad es que esto que yo viví me dio muchísimo tema que platicar. Veamos hoy hasta dónde llegamos y si requiere la posibilidad de que sacamos el programa 2.0 de este tema, con todo gusto lo haré, pero vayamos empezando para entender qué es lo que en la vida nos enseña mientras estamos en ascenso a un cerro, un volcán, una montaña, una cordillera, como lo quieras identificar, pero imagínate que estás en este punto. Vamos a situarnos cómo va a ser el recorrido del programa del día de hoy, donde tú te encuentras en la parte más baja. Vamos a hablar del volcán para mantenerlo con ese ejemplo. Tú te encuentras en la parte más baja de este volcán, donde tú quieres llegar a la cima, a la cúspide, a la cumbre. Y para ello, de entrada, tienes que contar con cierto equipamiento, cierta herramienta. Y imagínate tú cómo vienes vestido. Yo ahorita no te voy a poner los ejemplos, pero tú imagínate cómo te vestirías, qué traerías, qué no traerías y cómo estarías dispuesto a iniciar este recorrido, dispuesto a iniciar este viaje. Y lo primero que te quiero comentar es que este recorrido en el volcán, el ascenso desde el punto más bajo hasta el punto más alto o hasta el objetivo trazado, primero, no es una carrera. No compites con los que también están ascendiendo. No es una carrera contra todos aquellos que tienen el mismo fin que tú, que es llegar a la cima, a la cumbre o un punto en específico. La carrera, si así lo quisieras llamar, es contra ti, porque no hay forma de competir en este recorrido cuando las personas de entrada físicamente ya somos diferentes y entonces las condiciones que se nos presentan las vivimos de manera diferente. Y luego, el trayecto que estamos haciendo es un proceso de entendimiento y aprendizaje. Y es preferible el que nos demos cuenta que estos recorridos nos enseñan a cada uno de nosotros algo, a suponer que solo porque vamos muchas personas desde la parte baja del volcán hacia la cumbre, estamos compitiendo unos con otros cuando la realidad es que no es así. El ascenso al volcán es un camino sumamente personal, donde lo ideal es que te des la oportunidad de vivir esto que no vives todos los días. Obviamente es algo que sea tu trabajo y estés ahí por una condición de trabajo donde tengas que estar ascendiendo frecuentemente. Pero lo que ahorita te planteo es que tú eres y nosotros somos, y estamos suponiendo que somos estas personas que vamos a hacer este recorrido para darnos la oportunidad de experimentar, de conocer y de vivir lo que es el ascenso a un volcán. Entonces, partamos de que no vamos a competir contra los que caminan junto con nosotros. Si ellos van más rápido o más lento, es el paso que ellos quieran llevar, es el paso que les corresponda. Centrémonos en que
lo que tú traes cargando, la forma en la que tú estás vestido, vestida, y el recorrido que vas a hacer es exclusivamente un aprendizaje para ti. Entonces, primero, no pretendas competir contra nadie, porque el recorrido es tuyo y el aprendizaje es para ti. Dentro del recorrido, antes, durante y después del recorrido, hay que prepararnos y prepararnos en varios sentidos. No solo en el que es más lógico, que tiene que ver con un acondicionamiento físico, de prepararnos para hacer un ascenso. No solo se trata de estar yendo al gimnasio o estar yendo a correr o estar yendo a otras cumbres, otras cimas, otras montañas para prepararnos. Prepararnos es desde la parte física, pasando por la parte mental y llevándolo a la parte espiritual. La preparación para una caminata de este tipo, me parece que la forma en la que más lo podemos disfrutar es cuando nos encontramos bien preparados. No digo que si no lo estés, no lo disfrutes, pero sí creo que mientras mejor preparado te encuentres, tienes más posibilidad de disfrutarlo, porque si llega a haber sorpresas, vas a estar preparado para atenderlas. Si llega a haber alguna situación extraordinaria, seguro te habrás preparado y tendrás la mayor posibilidad para atenderlo de forma que no te afecte en tu recorrido. Tu preparación no solo es la forma en la que vienes vestido, el calzado que traes, el equipamiento en cuanto a herramienta, alimento o agua que traes en tu mochila. Esta preparación tiene que ver con la posibilidad de calmar tu mente para que mientras estás ascendiendo, la mente vaya enfocada en percibir lo que hay y disfrutar el camino. Y no andes cargando en tu mente con los problemas de tu casa, de tu trabajo, los problemas financieros, los temas que no están ahí y que probablemente ahí no puedas solucionar, sino más bien que le des la oportunidad a tu mente de disfrutar este trayecto. Y más porque el contacto con la naturaleza es una delicia. Las sensaciones que te permite estar haciendo un ascenso en un volcán o en cualquier otra montaña que tengan que ver directamente con el contacto con la naturaleza. Además de prepararte físicamente, mentalmente y espiritualmente, que este último tema lo tocaré más adelante, la preparación para un ascenso tiene que ver con una ruta que tú trazas de un punto A a un punto B y que seguramente para poder llevarlo a cabo te darás oportunidad de hacer puntos intermedios de descanso, de alimentación, de avituallamiento o de lo que necesites para asegurar que ese trayecto del punto A al punto B se lleve a cabo de acuerdo a tu plan o de la forma más cercana a tu plan. E incluso en esta parte de la preparación, como es en la vida, ese plan de ir de un punto a otro, conviene forzosamente tener un plan B e incluso un plan C por si hay algo extraordinario que tengas que corregir, cambiar el rumbo, pero sin cambiar la meta y el objetivo. En el volcán, la caminata, puede suceder cosas como que tengas que cambiar de ruta por un deslave, por condiciones climatológicas, y me refiero a frío, me refiero a mucho calor, me refiero a viento, también porque el equipo que llevas no es el necesario y requieres más equipo, por lo tanto tienes que tomar una decisión entre continuar o descontinuar el camino o irte por otro lado porque a lo mejor es viable que con las herramientas que traes sí puedas hacer el recorrido por otro lado. Hay muchas cosas que se tienen que tomar en consideración para que en su momento tu plan A se lleve a cabo y si por algo no está funcionando y hay algo extraordinario que atender, tomes el plan B o el plan C. Y entonces, de estos temas que te voy platicando, veamos cómo lo aterrizas en la vida. En la vida es la creencia de que debemos de estudiar primaria, secundaria, bachillerato o preparatoria, universidad, y de ahí ya estar en una vida laboral. Mas, sin embargo,
estos planes B o planes C o nuevas rutas, hay quienes están muy dispuestos a aceptar que hay posibilidad de cambio en el plan y hay quienes se aferran a esos planes iniciales con las consecuencias que eso tenga. Yo no puedo asegurar que una u otra forma de actuar sea buena o sea mala. Yo lo que sí veo es que hay muchas opciones en las cuales las personas toman decisiones para los planes y metas que ellos tienen. ¿Qué se sugiere? Que tengas al menos un plan B y un plan C posterior a tu plan inicial. Si no funciona, tienes opciones. Si no las tienes, ni modo, las vas a encontrar, porque al final de cuentas estoy seguro que las encontrarás. Pero quizá pierdas un poco de tiempo en reanalizar, redireccionar, cambiar lo que tienes, buscar nuevas herramientas y trazar una ruta nueva hacia donde tú quieres. Si ya tenías un plan B y un plan C, eso te puede ayudar. En la universidad así es como frecuentemente pasa, que saliendo de la prepa es muy difícil que tengas muy claro qué es lo que quieres hacer y entonces ingresas a estudiar una carrera donde probablemente y estadísticamente hay una gran cantidad de chicos que no se sienten a gusto con esa carrera que decidieron y pretenden o buscan la opción de cambiar. Ese plan B o ese plan C es viable. Insisto, lo importante es que lo tengas presente para que no te agarre en una condición vulnerable y que tengas que dedicarle tiempo para redireccionar la aeronave, la ruta, el vuelo, porque no sabías por dónde caminar y ahorita ya te encuentras en una situación donde tienes que tomar decisiones más rápidas. Cuando vas caminando por el volcán, cuando vas en ascenso, si por algo la ruta trazada tiene algo que te impide seguir, hay posibilidad, a través del conocimiento, la experiencia, las herramientas que traigas, de redireccionar la ruta y continuar en algún momento para llegar al punto donde tú querías. Entonces, lo que estoy pidiendo es que consideres que la vida no es una carrera con alguien más. Siempre es la búsqueda de ti mismo a través del aprendizaje y el autoconocimiento. Y que mientras vayas viviendo, conviene tener un plan A, un plan B y un plan C. Todo esto te lo digo por conveniencia. Si no lo quieres tener, no hay problema. Es válido no tenerlo. Solo date cuenta que cuando se requiera un plan B o un plan C, si no lo tenías previamente, tendrás que dedicarle un poco más de tiempo para organizar y reorganizar lo que tienes. En la montaña es normal, en el volcán es normal que te hagas amigos o conocidos de las personas que van caminando contigo, porque salvo que sea una ruta no recorrida previamente y que tú seas quien la está trazando, normalmente vas a ir a rutas donde ya hay gente, donde ha habido otras personas. Y cuando tú estés caminando, cuando tú estés ascendiendo, te vas a encontrar personas que van a tu lado durante algún tiempo, se saludan, se ayudan, se comparten comida, se comparten alimento, se echan porras cuando de repente alguien se empieza a quedar sentado, se ve notoriamente cansado. Es muy normal que le extiendas una mano, que lo motives, que le ayudes, incluso que le brindes a veces hasta apoyo físico en cuanto a cargarle equipo, o le brindes agua o le brindes alimento. En este viaje varias personas traían o dulces o chocolates o algunas pastillas energéticas que ayudan a que estas personas que están muy cansadas renueven de manera rápida esa energía y puedan continuar subiendo. Entonces, estos procesos, mientras vas en ascenso, que normalmente son de muchas horas, interactúas mucho o poco con otros, eso depende de cada quien, pero sí puedes empezar a generar una empatía con los que están ahí, de entrada, porque están haciendo lo mismo, y porque no cualquiera se va a ir a un lugar inhóspito para subir un volcán. Pero si ya están ahí, ya están compartiendo algo que para ambos es relevante o importante, o al menos están en el mismo sitio. De esta convivencia, como en la vida, cuando conoces a alguien en la escuela, en la universidad, conoces a alguien de manera fortuita en el trabajo y empiezan a interactuar de manera constante por el lugar donde se encontraron, se empiezan o se pueden empezar a generar amistades. Se da la plática, se da ese apoyo, se da esa ayuda, tanto en el volcán, en el ascenso al volcán, como en la vida. Hay momentos en los cuales se dan y se brindan estas amistades.
Algunas de ellas trascienden a algo más que el propio ascenso al volcán. Y seguramente de los que nos encontramos en ese punto, ya hay quienes se están mensajeando e incluso poniéndose de acuerdo para ver cuál va a ser su siguiente destino y compartir la ruta. Hay quienes esa amistad, esa empatía, ese tiempo compartido queda exclusivamente en esa ruta, en ese volcán, en esos días de ascenso, en esos días de mucho esfuerzo, en esos amaneceres, en esos atardeceres, pero hasta ahí queda, porque cuando se regresa nuevamente a las faldas del volcán y cada quien toma su nuevo rumbo para regresar a su casa, probablemente ya no haya un contacto nuevamente, pero mientras estaban haciendo la misma actividad, se apoyaron, se ayudaron, se dieron la mano, compartieron pláticas, compartieron experiencias, se ayudaron con alimento, bebida, etcétera, etcétera. La vida es así. Hay personas que conoces que pueden permanecer contigo mucho tiempo, incluso toda la vida. Mis mejores amigos, mi primer grupo de mejores amigos, los conocí cuando estábamos en segundo de secundaria, llevamos más de 30 años de conocernos. Y mi segundo grupo de amigos, los conocí ya cuando estaba entrando en la parte de estudio técnico en urgencias médicas y rescate y estas cosas, llevo de conocerlos más de 20 años. No digo que pueda ser amigos nuevamente y amigos de muchos años, pero entre estos dos grupos de amigos que son muy sólidos, que son constantes, que permanecemos unos otros en nuestras respectivas vidas, ha habido muchos que han pasado, con quien he compartido o quienes hemos compartido tiempo, actividades, recorridos, vacaciones, trabajo, escuela, hemos compartido algunos momentos de nuestra vida. Pero, tanto en el volcán como en la vida, hay quienes solo son temporales. Y no es malo, es parte de. ¿Por qué? Porque nuestros caminos en algún momento se cruzaron, empezamos a volar juntos, hicimos lo que teníamos que hacer porque estábamos en el mismo sitio compartiendo ciertas cosas y nos ayudamos y nos apoyamos y nos divertimos incluso. Pero ya después, por las mismas condiciones de la vida, cada quien tomó su vuelo hacia un lugar distinto y ahí terminó la historia. Quizá los recordaremos o no, eso no lo sé, pero lo que sí es importante es, como en la vida y en el volcán, esos momentos que se compartieron con estas personas en ciertos puntos del recorrido son importantes. Porque esa ayuda momentánea, esa sonrisa, esa voz de aliento, ese compañerismo de alguien a quien no conoces, ayuda mucho para saciar el cansancio, para impedir que tus decisiones cuando estás cansado y cuando tienes sueño te lleven a un punto donde no puedas seguir andando. Y estas personas que sin conocerte, pero que ya te están viendo en el mismo lugar donde ellos están y te motivan a continuar, es algo sumamente importante, relevante y de ayuda en el momento que están compartiendo. Si después esa amistad ya no florece, no es necesario que florezca. Solo es importante valorar los tiempos y los momentos que ahí se compartieron. Porque esos recorridos en el volcán, esos litros de sudor tirados en el camino, esos descansos tirados en las piedras, en la tierra, para recuperar fuerzas y después seguir subiendo, y cuando hubo estas pequeñas o largas pláticas de distintos temas, son vitamina que compartimos nuestra energía para llegar al mismo punto. Insisto, esto pasa en el volcán, pero pasa en tu vida diaria. Hay amigos que conociste en algún trabajo o en la universidad o coincidieron en algún punto, compartieron algo, se ayudaron, se apoyaron, se compartieron, platicaron, y al paso del tiempo la distancia los mantuvo sin conocimiento, sin contacto y desconectados el uno del otro. Así pasa en los recorridos en las montañas, así pasa en la vida. Solo hay que aprovechar de esos instantes para que le sacamos el mayor provecho posible. Porque qué padre que estás cansado, que vas caminando y que alguien te extienda una mano, te ayude, o que tú lo hagas con alguien más. Y así sucede en la vida diaria. Otro punto que aprendí que me di cuenta de haber aprendido en el volcán es que hay falsas cimas en las montañas.
Y esas falsas cimas las conocemos como esos lugares que cuando tú vas ascendiendo, pareciera ser que ya estás por llegar. E incluso en muchas ocasiones se comenta, ya ahí se ve la cima. Ya estamos a 5 minutos, ya estamos a 15 minutos, ya estamos a 300 metros. Pero en algunas ocasiones llegas a esa cima que tú creías que era la cima y oh sorpresa, no lo era. Te sorprendes de ver que llegaste a un punto en el cual todavía te hace falta más caminar, más tiempo de seguir subiendo y ves más adelante una u otra o varias cimas que no habías visto en el recorrido, que no habías visto desde abajo y que te sitúan nuevamente en que aún falta más camino por recorrer. Y ese impacto es muy importante de asimilarlo porque estás cansado y cuando crees que ya vas a llegar, a lo mejor das todo, tu mente empieza a decir, ya voy a llegar, está perfecto, ya llegué, y que de repente te des cuenta de que no has llegado, es un golpe duro al ánimo, a la fortaleza física, un golpe al análisis mental que estás haciendo de ya voy a llegar, entonces voy a descansar, que requieres una gran fortaleza para decir adelante. No he llegado, pero le voy a seguir adelante. Porque si yo creía que estaba a 15 minutos, pasaron los 15 minutos, llegué a esa cima, pero después identifico que todavía me hace falta caminar 2 horas, hay que recuperar fuerzas, sacudirnos, agarrar la mochila, tomar agua, comer unas cuantas cosas para energizar el cuerpo y a seguir caminando. Vamos a hacer una pequeña pausa en Despegar a la Vida y continuamos con este tema porque traigo otros muchos, tantos ejemplos de la vida diaria para compartir con ustedes. Un segundo y regresamos. Somos parte de la noche que te acompaña y te reconoce, atrayendo tus recuerdos en cada nota musical, haciendo estremecer tus emociones. Somos ese latido que vibra en tu interior, ese suspiro, esa sonrisa. Somos el instante perfecto del día que te transporta. Estás oyendo Radio Pasión, seduciendo tus sentidos. Y regresando a Despegar a la Vida, les platico sobre esta aventura de ascender el volcán de fuego en Acatenango, Guatemala, y el aprendizaje que tiene que ver con nuestra vida diaria, donde definitivamente un ascenso a un volcán o a una montaña no hay una carrera y no tienes que competir con alguien. Hay siempre, o más bien es conveniente siempre tener un plan A, un plan B, un plan C y estar dispuesto a redireccionar los planes que tienes. Mientras haces el recorrido hay amigos que son por instantes, por momentos, por días, meses y algunos que se quedan contigo por años, tal cual en la vida diaria. Y hay falsas cimas donde hay como cubetadas de agua fría y de realidad donde tú crees que ya habías llegado, pero no. Esto te estaba platicando antes del corte, donde te decía que así sucede cuando estás ascendiendo y de repente crees que ya llegaste y no has llegado. En la vida diaria, ¿qué es lo que pasa? Así pasa a veces. Así pasa cuando te das un encontronazo con una puerta de decir todo está perfecto y de repente hay una sorpresa en tu vida. Cuando tú creías que todo estaba funcionando a la perfección y te das cuenta que pierdes algo. Te distancias de alguien, terminas una relación, te quedas sin trabajo, te tienes que cambiar de casa. Muchos momentos donde tú creías que ya estabas en un lugar estable, seguro y habías llegado a ese punto máximo del recorrido, pero oh sorpresa, la vida no es estática y al no ser estática tienes que continuarte moviendo. Y estas falsas cumbres lo que hacen es solo incentivarte quizá más a la mala que a la buena para que te sigas moviendo hacia arriba o para que te sigas desplazando. No siempre tiene que ser hacia arriba, porque de hecho en la vida, como en la montaña, como en el volcán, no todo siempre es ascenso. Quisieras decir siempre camina hacia arriba, no. Los mismos recorridos como la vida tiene sus altas y sus bajas. Y a veces, aunque pareciera irónico, los descensos o la parte cuando vas hacia abajo pueden llegar a ser más peligrosos que los propios ascensos. Porque cuando vas hacia arriba hay un paso más o menos constante. Y por mucho esfuerzo que imprimas, por mucha velocidad que quieras tomar,
llega un límite donde no puedes subir más rápido, donde tiene mucho que ver con tu fuerza, con tu acondicionamiento físico, con las condiciones propias del terreno, también con las herramientas que traes. Pero cuando es en descenso, cuando vienes para abajo, la problemática que se presenta es que puede llegar a un punto donde, por la velocidad en la que tú vas descendiendo, la propia fuerza de gravedad, la inclinación del terreno, tipo de terreno, el peso que traes cargando, puede salirse de control la velocidad a la que baja. Y esto obviamente puede generar accidentes. Es mucho cuando los alpinistas, los senderistas o quienes andamos en esos lugares, se nos dobla un tobillo, nos tropezamos, nos caímos de frente, porque no alcanzamos a controlar ni la velocidad a la que venimos, ni el terreno por el que estamos caminando. De hecho, se dice mucho de las técnicas para ascender o descender los cerros o las montañas, y obviamente tiene que ver mucho con la experiencia, porque si tú crees que puedes bajar muy rápido, pero desconoces el terreno, el riesgo de daño, de accidente o de incidente se incrementa. Hay zonas que están perfectamente acondicionadas de manera natural para que el descenso sea muy estable, muy rápido, pero al mismo tiempo con poco riesgo. Y hay otros que no es así. Entonces, como en la vida, hay veces que tú vas perfectamente creyendo que todo está estable. Y esa estabilidad no quiere decir que vayas hacia abajo o hacia arriba, sino que te mantienes en una condición tranquila, una vida quizá rutinaria, pero plena. Hay veces que la misma vida, lo que estás haciendo, las situaciones que se te presentan alrededor, tu edad, tu trabajo, tu familia y todo lo que te envuelve, requiere tu esfuerzo para que asciendas. Asciendas porque los problemas a veces se tienen que pasar por arriba en lugar de darles la vuelta, porque solo pasándoles por arriba es como puedes aprender de ellos. Pero también hay momentos en los cuales tú crees que todo está perfecto y vas para abajo, vas como en resbaladilla, no tienes ningún pero, estás disfrutando del descenso porque está muy ligero. Pero ojo, porque si no estás preparado para ello, cualquier ascenso o descenso te puede poner en una condición vulnerable donde el resultado de esa acción te lleve a una situación complicada por accidente, por incidente, por problemas, por separaciones, por pleitos, por un montón de cosas que en la vida diaria vivimos. ¿Qué es lo que quiero dar a entender con este tema? Es que en el ascenso al volcán, como en la vida, a veces vas para arriba, a veces vas para abajo. A veces es tan tranquilo la caminata como si fueras de manera horizontal sin ningún problema. Pero a eso subir y bajar, a esos ir y venir, esas condiciones normales del recorrido, ahora agrégale qué es lo que tú traes encima. Y para mí, este tema, para mí es el que más me gusta, porque es el que más todavía creo que tengo que aprender, y es viajar ligero. Tú puedes tener muchas herramientas consideradas para hacer el ascenso al volcán, y herramientas desde el tipo de bota que utilizas, el tipo de pantalón, si utilizas 2 o 3 capas en el tórax para cubrirte del frío, si utilizas guantes, qué tipo de guantes, si utilizas gorros, si utilizas cachuchas, si utilizas sombreros, si utilizas gogles, lentes, y lo que pongas en tu mochila de agua, alimentación, piolet, campones, o lo que pongas, todas esas son herramientas que te ayudan y te pueden facilitar el ascenso y el descenso. Pero, ¿qué es relevante? Como en la vida, que por muchas herramientas que tengas, que puedas tener al alcance, que conozcas, no todas ellas las puedes utilizar en cualquier recorrido. Incluso no las puedes echar todas a tu maleta, porque si el ascenso es muy pronunciado, es muy complejo, es muy técnico, mientras más peso traigas en tu mochila de elementos y herramientas que no vayas a utilizar, en lugar de beneficiarte, lo único que va a suceder es que te perjudique el trayecto, te canses más rápido, no tengas la posibilidad de ascender hasta donde tú quieras, tengas que estar dejando cosas en el camino porque no puedas con el propio peso. Y eso de que hagas un ascenso con herramientas que no vas a utilizar es una mala planeación, porque ¿de qué sirve o qué caso tiene que pongas en tu mochila cosas que no vas a utilizar? Pero ojo, el viajar ligero también tiene que ver con la inteligencia de qué poner, porque si vas a estar 2 días arriba del volcán haciendo ascensos y descensos, tienes que considerar muy bien
cuál va a ser tu cantidad de alimento y de bebida a ingerir, porque no va a haber posibilidad de que adquieras más mientras estés arriba del volcán. No hay forma de que una mala administración sea solucionada con más recursos, más avituallamiento, en ese punto donde tú no lo consideraste previamente. Como en la vida. Para mí en la vida una herramienta es el segundo idioma, otra herramienta es el estudio de una licenciatura, otra herramienta es una maestría, otra herramienta es cursos y talleres, otra herramienta es práctica en un trabajo previo a tu trabajo definitivo, otra herramienta es la práctica de hablar en público, otra herramienta es aquellas habilidades blandas que desarrollas para hablar e interactuar con un equipo de trabajo, la empatía, el liderazgo, la comunicación asertiva, y hay infinidad de herramientas que considero que están a nuestro alrededor, pero que las utilizamos de acuerdo a lo que necesitamos. Si vas a ir a pedir trabajo, no utilizas todas las herramientas que utilizas si ya estás trabajando. Es saber qué pones en tu mochila de acuerdo a el recorrido que vas a hacer. Para la caminata en el volcán, estar arriba del volcán 3 días es saber que es más importante subir agua y comida que cambiarte las botas, porque ese peso extra de las segundas botas o de otros tenis es innecesario, cuando lo más relevante es que tengas que comer y que tomar, porque vas a estar muchos días allá arriba y no va a haber forma de que tengas más elementos o más herramientas mientras permanezcas en lo alto. ¿Qué es importante? Que todo eso tiene como base tu propia experiencia. Cuando hay alguien que no ha tenido la experiencia previa, por mucho que lea libros, busque en internet o pregunte a los experimentados, va a ser muy difícil que todos coincidan en la misma recomendación. Y muy difícil porque cada quien te va a dar su recomendación con base en su propia experiencia. Hablemos primero de la vida diaria. Si tú quieres entrar a trabajar a una empresa refresquera, porque eso es lo que te gusta, y le preguntas a 3 personas diferentes, más lo que googleas en la computadora, más un jubilado de esa empresa, tienes 5 opciones diferentes de información y puedo apostar que no todos te van a decir exactamente lo mismo. Va a haber variación con base en el tiempo que estuvieron en la empresa, el área que estuvieron en la empresa, la época que les tocó trabajar o trabajan en la empresa, más la percepción de cada uno de ellos. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor el que es jubilado te dice es una perfecta empresa, es lo más maravilloso que me ha pasado, duré ahí 30 años, nunca tuve problemas. Y si le preguntas al que está trabajando actualmente, quizá su percepción es diferente, porque la empresa ha evolucionado o ha cambiado de cuando estaba el señor anterior a cómo es la administración actual del negocio. Si le preguntas a Google y solo te guías a través de lo que la computadora te puede decir, quizá no considerará algunas partes emocionales y sentimentales que hacemos las personas, porque la computadora no lo va a medir. Y también es importante que tú lo tengas presente para analizar qué es lo que quieres y cómo lo quieres. Cuando hacemos el ascenso en el volcán, en la montaña, es lo mismo. Muchas preguntas son: ¿cuánto agua llevo? ¿Cuánto alimento? ¿Qué tan gruesa la chamarra? ¿Qué tipo de guantes? ¿Qué tipo de botas? ¿Me llevo un buff o me llevo una bufanda? ¿Me llevo gorro? ¿Me llevo gorra? ¿Me llevo algo para taparme? ¿Me llevo lentes oscuros o no los llevo? Esas preguntas, que son muy normales para tratar de encontrar cuál es la mejor postura o solución, lo que es claro es que depende de cada quien y con base a su experiencia es como te pueden recomendar. Caso contrario, va a ser muy difícil que se pongan de acuerdo. Entonces, mi sugerencia es, sí, si es tu primera ocasión, pregúntales a todos los que quieras, mientras más información te den, mejor, pero la mejor decisión que tengas va a ser aquella que sea con base a tu experiencia. Y entonces, si ya hiciste alguna vez una cumbre de una montaña pequeñita, de un cerro pequeño, y ya después hiciste otro, ya después hiciste otro, ya después hiciste 3, 4, 5, no va a importar lo que te sugieran los otros. Lo relevante va a ser lo que tú tengas como tus propios resultados de decir, si camino tanto tiempo
que lo hice hace unos meses en tal lugar, me gasté tanto de agua y comí tantas veces. Y esto fue lo que comí y esto fue lo que me hizo daño, esto no me hizo daño. Y las botas que traía me sirvieron para este recorrido, pero el otro recorrido no me sirvieron porque la calidad de la piedra y de la arena era diferente. Y al cambiar todas estas circunstancias, tú empiezas a generar tu propio criterio para que las decisiones sean las que más te convienen. ¿Por qué es así en el volcán? Porque ningún cerro, ninguna montaña, ningún volcán, ninguna cordillera es igual a otra. Cambia la temperatura, cambia la elevación, cambia la altura, cambia la inclinación del terreno, cambia el tipo de terreno, cambia la flora y fauna, cambian todas las cosas. Entonces, no hay una sola referencia que te permita decir, toma este manual, apréndetelo, hazlo tal cual y lo vas a aplicar siempre. No, tiene que ver con la experiencia. Y en la vida diaria, ¿cómo es? ¿Qué pasa cuando entras a trabajar a un lugar? Y empiezas a preguntar, aquí cómo es el jefe, a qué hora salimos a comer, a qué hora entramos, cómo vengo vestido, cuál es mi lugar de trabajo y con quién estoy alrededor. Y tomas referencias para que puedas actuar dentro de esa zona. Pero al paso del tiempo, tú necesitas tomar tus propias decisiones. Y ya decides si en ciertos días vistes más cómodo que otros, si la forma en la que está acondicionada tu mesa de trabajo con tu computadora y tus lapiceros o tus plumas, ¿la quieres así o la quieres modificar a tu conveniencia? Si la relación que hay entre los compañeros, que te decían que era muy buena, te das cuenta que no es tan buena siempre y cuando tomes algunas decisiones para fomentar una comunicación asertiva con ellos. Tú preguntabas sobre un jefe y te dijeron que era de lo peor, que era muy grosero, sanguinario y negrero. Y al paso del tiempo te das cuenta que es muy buena gente y se lleva muy bien contigo. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Es que como en el volcán, cuando ascendemos, como en la montaña, como en la vida diaria, es ligeramente bueno, ligeramente aceptable y me parece una decisión razonable el considerar los comentarios de alguien más para que te hagas una idea de lo que viene. Sin embargo, la mejor decisión siempre tendrá como base tu propia experiencia. Y esa experiencia tuya no va a ser comparable con la de nadie más. Si tú te acabaste en una caminata de 5 horas, de 10 kilómetros, 2 litros de agua, quizá hay quien solo te terminó 1 y quizá hay quien tenga que haberse tomado 4. Eso depende de cada quien. Tú a lo mejor hiciste en esos 10 kilómetros 3 paradas, hay quien hizo 2, hay quien no hizo paradas, o hay quien se paró cada kilómetro. Eso hace gran diferencia. Por ello es que la experiencia está muy padre para platicarla, para que la tengas de referencia, pero no puedes asegurar que lo que hacen otros te va a funcionar exactamente igual a ti. Lo mejor que puedes atender para tus decisiones es aquello que tú ya sabes, que tú viviste, que tú hiciste, que tú sentiste. Si no lo has hecho, anímate a hacerlo. La única forma en la que determines cuál es tu mejor respuesta es a través de tu propia experiencia. Y para ello tienes que hacerlo. No solo dejar que los otros te digan cómo y de qué manera. ¿Sirve mucho para los principiantes? Sí, sirve mucho para los que son iniciales, para los que no lo han hecho. Sí, sirve mucho. Pero a final de cuentas va a haber diferencias entre lo que te propusieron o te sugirieron y el resultado que tú estás obteniendo. Entonces considéralo, porque así es la vida. Y en la vida no te dejes guiar por lo que los otros dicen, por lo que los otros creen, por la experiencia de los otros, porque es una experiencia distinta a la tuya. En el transcurso del recorrido tienes que escuchar tu cuerpo, tienes que darte la oportunidad de que haya un empate, me refiero a empate a un enlace entre lo que tú vives, lo que tú sientes, tu cuerpo, tus sensaciones, tu sudoración, tu respiración, lo que tú hueles, lo que tú percibes a través de la piel y la temperatura alrededor, con lo que hay a tu alrededor en cuanto a vegetación, en cuanto a animales, en cuanto a temperatura, humedad y todo aquello que lleva a que te afecte en mayor o menor medida lo que estás haciendo. En una caminata, lo primero que se te empiezan a cansar obviamente son las piernas y te empiezas a agitar por el propio ascenso. Pero el poner atención en eso te da la ventaja de encontrar tu ritmo.
de saber cuándo es conveniente para ti descansar, de saber cuándo es para ti conveniente comer algo o tomar agua. ¿Qué tanta agua tomar? Porque no se trata de que yo estoy cansado y necesito tomar agua y te tomes ni siquiera medio litro de agua. Es cuántos traguitos, qué tanto tiempo para que te mantengas hidratado y no te afecte, pero no tomes tanta que te pueda empanzonar y eso te haga sentir incómodo. En los ascensos, en las montañas, el clásico, los clásicos síntomas de que por la falta de oxigenación a mayor altura inicia un dolor de cabeza, dolor de estómago, mareos. Si tú no lo has sentido, hasta que lo vivas vas a poder saber cuáles fueron las condiciones que se te presentaron y que te afectaron. Si no lo has vivido y no has tenido que vivirlo, pues qué bueno, quiere decir que tu cuerpo se adapta rápidamente. Pero si ya tuviste esa mala experiencia, tú vas a poder monitorear cómo tu cuerpo empieza a cambiar en cuanto a su respiración, la velocidad de la respiración, la profundidad de las respiraciones, la temperatura de tu piel, la humedad de tu piel, si es sudoración por el esfuerzo o si es sudoración de incomodidad, que es una sudoración como más espesa. Todas esas sensaciones es lo que tú te tienes que dar la oportunidad de sentir para con base en ello tomar decisiones. Y de ahí ligarlas a que cuando tú vas caminando, la temperatura que se percibe en tu cuerpo cuando vas caminando por un área que está completamente despejada, lo que tú percibes en cuanto a presión del aire y temperatura es radicalmente opuesto a que si 10 metros adelante se cierra el bosque, se cierra la selva, se cierra la vegetación, y entonces empiezas a caminar dentro de un sendero donde está cubierto de árboles y de maleza. La sensación, más bien la temperatura que tú sientes en tu cuerpo es distinta. Y qué mejor que te des la oportunidad de percibir esos cambios y no camines como si no hay ningún cambio, cuando en la realidad se mide la temperatura en una explanada es diferente a la temperatura que está en el sendero dentro del bosque. Ni qué decir cuando empiezas a ascender y mientras más alto la temperatura o va subiendo o va bajando dependiendo de las características. Ni qué decir cuando estás dentro del periodo del recorrido y estás midiendo la temperatura en la mañana, en la tarde o en la noche o en la madrugada. No es lo mismo dormirte en cualquier ciudad a las 9 de la noche, a las 11 de la noche, despertar a las 6 de la mañana en una cama con un cobertor y que haga frío, a que eso mismo lo tengas que vivir en un campo abierto, en una casa de campaña, con un sleeping bag, donde el frío se percibe de una forma diferente. Y tus comodidades son muy diferentes a las que tienes en tu propia casa. Entonces, la experiencia que te invito a que te permitas vivir es a que tu cuerpo siempre está recibiendo información y a través de lo que recibe te está mandando a ti información. Tu cuerpo está interactuando con su exterior, con la temperatura, con la presión, con la humedad, con el sol, con el frío, con la lluvia, con los olores de la naturaleza, con todo está interactuando. Lo importante me parece es que te des la oportunidad de escuchar qué es lo que tu cuerpo te quiere decir a través de lo que está recibiendo, lo que está percibiendo. Y ya si me voy un poquitito más a profundidad y no es para adentrarnos en el tema, mientras vas caminando en el volcán, en el cerro, mientras haces este tipo de caminatas, excursiones, senderismo, como le quieras llamar, hay momentos en los cuales sensaciones de incomodidad, sensaciones de preocupación, sensaciones de temor o angustia, es sumamente relevante que les hagas caso, porque si por algo te sentiste incómodo, si por algo te dio miedo, si por algo te sentiste vulnerable, si por algo crees que no debes hacer o tomar una decisión o agarrar un sendero, es sumamente importante que le hagas caso a esas corazonadas, a ese sexto sentido, a eso que no sabes por qué, pero que te está llamando la atención. ¿Por qué es relevante? Porque en la vida diaria no nos damos la oportunidad de ello y ya cuando pasa un accidente, cuando pasa un incidente, cuando pasa alguna catástrofe, te das cuenta de que, es que sí creo que me pude haber dado cuenta antes. Y ya pasó. Y pasa en las ciudades de manera muy frecuente porque estamos muy ocupados en muchas cosas y entonces normalmente no nos permitimos escucharnos a nosotros mismos. Pero en la montaña y en el volcán es muy sencillo, porque lo único que tienes que hacer es guardar silencio, porque te están bombardeando las señales, te están bombardeando lo que es la naturaleza, y lo único que
puedes hacer es dejarte vivir y sentir lo que tu cuerpo está recibiendo. A través de eso te manda mensajes y a partir de ahí que tú tomes decisiones. Porque el camino en la montaña debiera ser, en medida de todas las posibilidades, placentero. ¿Y a qué me refiero placentero? No me refiero a evitar el cansancio del ascenso, sino que aún y a pesar de un ascenso complicado, de un ascenso muy estricto, de un desgaste físico muy grande, que tu actividad te esté permitiendo mantenerte feliz aún y cuando estás cansado. De que sepas que vas a llegar a un punto donde vas a disfrutar enormemente la vista, donde vas a llegar a un punto donde te vas a poder tirar en el suelo, mirando al sol, recibiendo su luz y disfrutarlo. Donde podrá ser que tengas hambre o sed, pero hay cosas más relevantes en ese momento como llegar a la cima y poder ver el atardecer y por eso te apuras. O que te tengas que levantar en la madrugada, muy en la madrugada. Horarios que ni siquiera te despiertas en tu día a día en tu casa para tu trabajo. Y que te despiertas ahí con muy pocas horas de sueño, con mucho frío, pero que lo haces con la intención de poder presenciar un amanecer de los que pocas personas tienen la oportunidad y de los que tú, si no lo haces en ese momento, muy probablemente no regresarás a ese sitio para ver un atardecer más. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay muchas cosas que nos están pasando y que el volcán nos las presenta de una forma tan exagerada que sería imposible no atenderlas. Aún así hay quienes no les ponen atención y es muy válido, pero mi interés con este comentario es, date la oportunidad, si estás en el volcán, en el cerro donde estés ascendiendo en la naturaleza, date la oportunidad de sentir, pero en la vida diaria, en tu trabajo, en tu carro, en tu ciudad, en el tráfico, todo eso, en cualquiera de esas partes, en cualquiera de esos lugares, también date la oportunidad de sentir. Sería muy benéfico y saludable para ti que te dieras cuenta que hay señales que te rondan y que hasta que no te abres de mente, hasta que no abres los ojos, hasta que no abres los sentidos y estás dispuesto a recibir las señales, no vas a actuar. Y lo único que va a suceder si no lo haces es que después te darás cuenta que lo pudiste haber hecho y no lo hiciste. La interacción en el volcán de tu cuerpo con la naturaleza es muchísimo. Y es delicioso poderte sentar o acostar en la tierra, en el pasto, y percibir los olores, escuchar los animales, sentir los rayos del sol y si te llueve, disfrutar de la lluvia. Es estar en un lugar donde, como nada depende de ti, lo mejor que puedes hacer es que todo ello te afecte, lo disfrutes, convivas con ello. Y si lo quieres ver de manera energética, si todos somos energía y estamos conectados, lo único que estás haciendo es permitirte esa conexión sólida con la naturaleza, que a mí me parece que es maravilloso. Lo más importante en estos recorridos no es llegar a la cima. Si llegas está padrísimo, pero si no llegas no te preocupes. El recorrido no es porque ya llegué a la cima y soy un campeón y soy el triunfador y soy el mejor, no. Como en la vida, no se trata de llegar a un punto, se trata de todo lo que haces y dejas de hacer, todo lo que disfrutas o no te permites disfrutar del camino. El ascenso al volcán nos llevó a un atardecer maravilloso, amaneceres ideales de pintura, de ensueño. Pero si por algo alguien no llegó, no hay problema. Su camino pudo terminar antes. Es válido. Lo que no es válido es no intentarlo. Lo que me parece que no es válido en la vida diaria es quedarte a medias. Es suponer que no podrás, es suponer que no eres bueno, es suponer que las cosas así van a estar mejor y no te aventures a dar un paso hacia adelante y conseguir lo que realmente quieres. El ascenso en la montaña y el ascenso en el volcán exige que tú decidas dar el siguiente paso, porque te cansas, porque dices, ¿qué hago aquí? A las 4 o 5 de la mañana te preguntas, ¿por qué estoy aquí con frío caminando en la oscuridad si pudiera estar perfectamente en mi cama tapado y disfrutando de un lindo sueño? Pero cuando llegas a ese punto donde la majestuosidad de la naturaleza te da esa oportunidad de ver un atardecer o un amanecer, es cuando todo lo demás se olvida y agradeces y agradezco por poder estar ahí, por disfrutar ese instante.
por ver la inmensidad que hay a nuestro alrededor, la fortaleza de la naturaleza y los paisajes hermosos que se quedan de por vida en las fotografías de la mente. Porque sí puedes tomar muchas fotos y videos, pero los más importantes son aquellos que no necesitas verlos en el celular, son aquellos que no necesitas enviarlos por mensajes, son aquellos que no compartes. Son los que se quedan en tu mente y que regresen a ti cuantas veces sea necesario para recordarlos, para revivirlos, para que te hagan nuevamente sonreír. Esta, como otras tantas, que yo creo que tendremos que retomar los temas del aprendizaje del volcán más adelante, como otros tantos comentarios en la montaña, en el volcán, son las condiciones que vivimos en nuestra vida diaria. La competencia, las falsas cumbres, los planes A, B o C, el redireccionamiento de nuestra vida, el contacto con las personas para ser amigos por momentos, por instantes, por días, por años o para toda la vida. Todo eso es parte de lo que se vive en una caminata de estas, de varios días y varias horas, pero que la satisfacción es enorme. Y en la vida diaria, todo esto mismo se vive de una forma diferente. El tema es tú cómo lo quieres vivir, tú cómo te quieres dar la oportunidad de disfrutar. Y si no te quieres dar la oportunidad, está perfecto, es muy válido. Cada quien, con base en su experiencia, toma sus propias decisiones. Mi invitación en este programa es disfruta la vida, porque a final de cuentas, sea caminando en el volcán, sea caminando en el jardín de la colina, sea yendo en el transcurso de tu casa a la escuela o de tu escuela al trabajo, o sea donde sea, la decisión es tuya. Y lo que estás viviendo es lo que te puede o no mantener feliz y contento. Pero parte de la decisión que tú tomes. Por eso, en este programa les agradezco que me escuchen y que les compartí una de mis más grandes y maravillosas experiencias caminando el volcán de fuego en Acatenango, Guatemala, deseoso de que la comparación de este ascenso al volcán, del vuelo de una aeronave como nuestra vida en despegar a la vida, y lo que hacemos en nuestra día a día en la vida, te des cuenta que es lo mismo, solo visto con un cristal diferente, pero termina siendo lo mismo. Siendo así, decide cómo tú quieres encontrar amigos, cuánto tiempo compartir con ellos, cuál es tu plan A, cuál es tu plan B, cuál es tu plan C, cuáles herramientas vas a utilizar, qué tan ligero estás dispuesto a viajar en tu día a día o para la toma de decisiones que requieres de tu día a día. Hay muchas cosas por identificar, más cosas por aprender, pero deseo que esto, que es poquitito de lo mucho que platicaremos después, te sirva de algo para cuestionar, reflexionar, y si encuentras decisiones, perfecto. Si no, sigue buscando, sigue cuestionando, sigue reflexionando y verás que te será de gran utilidad. Termino por el día de hoy mi programa Despegar a la Vida. No olvides todos los jueves 9 de la noche, la repetición del programa domingos 8 de la noche, y a partir de ahí en el canal de YouTube de Radio Pasión US puedes no solo escuchar sino ver este programa. Y si me quieres contactar, no olvides que me encuentro en Facebook en @villanova.empoderandovidas, donde también podemos interactuar mandando mensajes y encontrarás muchas frases, imágenes y videos que se alinean perfectamente con buscar una vida plena, ayudarte a ser feliz, hacerte preguntas, porque me parece que es sumamente relevante, y por último, dejarte el mensaje como cada programa. Que sea mi mejor deseo para ti y los tuyos, que es vive mucho y vive libre. Bye bye.